Buenos días a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Quiero confirmar si me pueden escuchar y si me pueden ver bien. Ok, perfecto, vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Bueno, entonces nosotros veníamos hablando de la terapia cognitiva y de cómo ha ido evolucionando, digamos, desde la parte del condicionamiento hasta la terapia post-racionalista, ¿no? No sé si quieren que hagamos un resumen de lo que hemos hablado hasta el momento o quieren que continuemos. Bueno, vamos a silenciar el chat y vamos a dar un resumen corto de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces recuerden que nosotros ya hemos hablado, digamos, cómo ha ido evolucionando la terapia cognitiva conductual, pero inicialmente, pues, cómo inició, ¿no? Inició con el condicionamiento clásico, que era el conductismo, y pues de ahí luego le agregaron el pensamiento para llegar a terapia cognitiva conductual. Entonces tengamos en cuenta que uno de los principios, digamos, en los cuales la terapia cognitiva pues se basa, es en aquello en lo cual también tenemos que ver con la importancia, digamos, de nosotros abordar tratamientos de acuerdo a un trastorno, pero siempre teniendo en cuenta la formación y la experiencia clínica, ¿no? Uno de los elementos importantes son las características que tiene el paciente. Y en cuanto a la calificación, formación y experiencia clínica, ¿no? Todos los protocolos del tratamiento, cuando hablamos del diseño, los problemas, ¿no? Todos esos elementos, por ejemplo, para nosotros abordar, pues digamos, todo lo que tiene que ver con la intervención, digamos, desde la evidencia, ¿no? No solamente nosotros hablamos de la evidencia en cuanto a la intervención, sino también nosotros en aplicar, digamos, tanto instrumentos que vayan a medir y que hayan demostrado, pues, que hayan mostrado evidencia, digamos, en lo que miden, ¿no? Y pues cuando nosotros hablamos de esto, también es importante que nosotros abordemos la calificación y la formación también frente a la clínica. Y elementos importantes, pues las características que tiene cada paciente. Recuerden que cuando hablamos de los tratamientos es importante que abordemos todos los elementos que producen un cambio empírico, ¿no? Como los estudios, la eficacia, qué tan eficaz es una intervención terapéutica, todos esos tratamientos específicos, ¿no? Todos los elementos, por ejemplo, cuando hablamos de los estudios controlados, aleatorios, ya sea los grupos de control y pues obviamente los metaanálisis, que es la herramienta en la cual notamos que se sintetizan esos datos de muchos estudios, pero desde la evidencia. Entonces recuerden que la eficacia, pues es cuando nosotros encontramos los cambios que están esperados, la intervención es cuando nosotros observamos que funciona y obviamente la mejoría también observada en los pacientes o los cuidadores y la evaluación pre y post. En cuanto a la efectividad, que el tratamiento pues sea aplicable a la práctica. Y en la eficiencia, pues, ¿cuál es la mejor comparación que hay con otros, ¿no? Cuando nosotros miramos en la eficiencia, por ejemplo, la relación costo-beneficio, ¿no? Y que sea generalizable, que muchas personas puedan acceder a los tratamientos y mejor calidad, es cuando notamos, pues obviamente, la calidad de lo más pronto posible. Otro de los elementos importantes y las características más importantes que la terapia cognitiva es concreta, ¿no? Porque produce un cambio, digamos, de manera particular en estudios que son controlados. En cuanto a la eficiencia, qué tan eficaz es la intervención terapéutica y en cuanto a los tratamientos específicos y qué trastornos mentales específicos, ¿no? En el metaanálisis hablamos de las herramientas estadísticas que permiten sintetizar datos de muchos estudios. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues, como nosotros observamos,
la terapia cognitivo-conductual en cuanto a la eficacia, la efectividad y la eficiencia, porque produce cambios esperados a corto plazo, porque presenta una mejoría observada en el paciente y en los cuidadores en el momento del autoseguimiento y porque puedes hacer tú una evaluación pre y post, digamos, de cuando la persona llega a terapia y después cuando finaliza. Y el tratamiento también observamos que puede ser aplicable en la mayoría de la práctica cotidiana y en la vida cotidiana, que hay una eficiencia en cuanto a una relación a costo-beneficio y que es generalizable en cuanto a la población. Otro de los elementos importantes es la comprensión de la causa. Ya hablamos de esto, sobre el conjunto de las técnicas y los métodos que compartían ciertas teorías, ¿no? Como la comprensión y la causa de un mantenimiento, la percepción del mundo, todos los elementos que hablábamos de los métodos y de la terapia cognitiva conductual que tiene que ver con la conducta y cómo es la persona la percibe, la interpreta y el mundo también comprensivo. En cuanto a la interdependencia, otro de los elementos importantes es nosotros observar si busca comprender la relación de pensamientos, emociones y conducta. Entonces aquí le muestro un ejemplo de cómo se relaciona, digamos, la terapia cognitiva con la situación, pensamiento, emoción y conducta. Recuerden que la condición y la conducta se centran en ese componente cognitivo en el cual pretende modificar y pues obviamente cambiar aquellos patrones en los cuales nosotros observamos que hay pensamientos problemáticos y que hay un componente conductual nosotros cuando desarrollamos acciones o habilidades que permiten generar cambios. En cuanto a los factores de mantenimiento, todos los elementos que son serán más relevantes desde los factores y desde el inicio. Recuerden que la terapia de la conducta hace la aparición de los años 50 como esa alternativa radical a las psicoterapias imperantes de la época y frente a un modelo psicoanalítico. Recuerden que la terapia cognitiva parte de una idea de que la conducta adaptada o desadaptada es aprendida y que puede modificarse mediante los principios del aprendizaje. Entonces, que muchas veces hay que indagar sobre los posibles conflictos desde los terapeutas y cómo empezaron a centrarse en esa conducta que era observable y en el ambiente, ¿no? Que producía cambios en ella. Y ahí fue donde se dio inicio al análisis conductual. Hay rasgos y objetivos de la terapia cognitiva en la actualidad y es el ámbito de que hablamos de la intervención que trabajaba en aquellas respuestas tanto físicas como emocionales y cognitivas desadaptadas. Cuando hablamos de cognitivas desadaptadas eran aquellas que eran aprendidas y establecidas en hábitos. Es importante que nosotros entendamos el control que tienen que tener sobre todas ellas, que la terapia cognitiva busca que el paciente tenga una responsabilidad y pueda ejercer un control. Como un ámbito de la salud, también la terapia cognitiva tiene técnicas y programas específicos para las patologías específicas, que su aplicación tiene un tiempo estandarizado en comparación con las psicoterapias y aunque digamos muchas veces hemos notado los enfoques diagnósticos también de la parte de la psicopatología. Otro de los elementos es que la terapia cognitiva tiene una naturaleza educativa, que la mayoría de las técnicas generan un aprendizaje en cuanto al paciente y como el terapeuta tiene la obligación de conceptualizar al paciente sobre un diagnóstico. Recuerden que la terapia cognitiva es de carácter autoevaluativo, que hay una metodología experimental y una validación empírica. Entonces, cuando hablamos de la historia, pues también vemos una parte de cómo se empezó a utilizar, digamos, ese condicionamiento aversivo en las personas que consumían alcohol. Digamos que muchas veces habían personas que tenían problemas con el consumo del alcohol y pues le aplicaban digamos, la bebida arañas en descomposición en el momento del vaso y ellos pues obviamente le producían repulsión tomar, ¿no? Seguir tomando, digamos, cuando veían esas arañas en descomposición. También estaba el niño de Albeirón, que es una muestra en la cual nosotros vemos cómo es importante el aprendizaje, ¿no? A través de la sociedad, ¿no? El modelado, el refuerzo positivo. Y pues en el niño de Albeirón era un niño que no podía hablar, pero que empezó también a repetir palabras, obviamente, por el refuerzo positivo, por el modelado y por también muchos reforzadores. Recuerden que la psicología clínica tiene una parte desde la evolución y es cuando nosotros observamos cuando una filosofía comienza, ¿no?
cómo llegan esas condiciones de igualdad y el foco también en la que una psicología fundaron el estructuralismo, que era cuando nosotros observábamos que, digamos, la psicología partía a través de la estructura de la mente y como un objeto de estudio. El autor principal del estructuralismo era Titchener, que hablaba en el siglo XIX, pero que había hablado del tema de la observación pasiva y de la estructura de la mente mediante la introspección y pues que fue improductiva, que muchas veces la atención se produjo o se dirigió a las ciencias naturales y cómo contaban con constructos concretos y objetivamente observables y manipulables, y aquellos resultados también que hablábamos que eran predecibles y contrastables. Entonces Wundt comenzó con ese estructuralismo psicológico. Otro de los elementos es el interés que había en la investigación, más concreto con el hecho de la experimentación y estos elementos cómo generaron, ¿no? Por ejemplo, la parte de la evolución de la psicología americana en el siglo XX, el principal resultado fueron las escuelas psicológicas, ¿no? Más que todo la gestalt, el conductismo y el funcionalismo. Y otro de los elementos era que, pues obviamente que estas escuelas tenían uno de los principios y eran eliminar a las otras como sinónimo de la psicología americana y seguir aportando a la psicología americana, digamos, bases para una ciencia firme. Teniendo en cuenta el concepto de la salud, que era, había observado que habían intereses en los cuales la conducta pues era inexistente, ¿no? Y todas las categorías de la clasificación de la salud, por ejemplo, la gente normal en contextos cotidianos, la gente insana, la gente loca, gente enferma y los criminales en las prisiones. Entonces, pues nosotros acá veíamos como la psicología conductista, desde el principal representante más carismático y emblemático, que era John Watson, hablaba que la psicología tenía un sentido a través de una conducta cuando era observable y medible. Y pues él pretendía como registrar, observar y medir todos los elementos de la psicología, más que todo, todos los elementos de la conducta que pudiera medir. Entonces recuerden que la psicología es una ciencia que estudia y evalúa y diagnostica y que previene los problemas de la salud mental, también los problemas emocionales y del comportamiento. Y el objetivo era mejorar el bienestar en calidad de la vida de las personas, teniendo en cuenta pues también los principios éticos y deontológicos y las habilidades interpersonales y esenciales. Bueno, ya vamos a ir a la flecha en la cual veníamos hablando de cómo Paulo y Skinner fueron los pioneros en cuanto al condicionamiento clásico y operante. Luego llegó Ellis y Beck, que hablaban de la terapia cognitiva tradicional, y Jeffrey Jones de la terapia centrada en extremos. Luego llegó Mahoney con la terapia constructivista y Dano con la terapia por-racionalista. Entonces recuerden que John Watson, pues él propuso el comportamiento que era aprendido a través del ambiente. Luego llegó Skinner que desarrolló ese condicionamiento operante desde las conductas y todas aquellas que reforzaban o que castigaban o aumentaban o disminuían la frecuencia. Habían técnicas claves que eran reforzamiento positivo, la extinción y la desensibilización sistemática. En la segunda generación también veíamos la revolución cognitiva, que reconoció aquellos pensamientos y creencias, cómo influían ellas en el comportamiento y en las emociones. Albert Ellis también crea una terapia racional emotiva conductual y pues hablaba de lo importante que era basar en la identificación y en la modificación tanto de creencias irracionales, ¿no? Otro de los elementos importantes de la terapia cognitiva es que eran centradas en esquemas cognitivos y en pensamientos automáticos. Y teniendo en cuenta cómo éstas se combinaban con esas técnicas conductuales, con esa reestructuración cognitiva, dando origen a la terapia cognitivo-conductual. Hay terapias también de tercera generación que tenemos que tener en cuenta desde los enfoques, aceptación, flexibilidad, y dentro de ellas estaba la terapia de aceptación y compromiso, la dialéctico-conductual y mindfulness también basada en la compasión. Teniendo en cuenta el nacimiento y el desarrollo de la psicometría, pues llega la disciplina
en la cual está encargada frente al diseño, la aplicación y el análisis de pruebas psicológicas, también para medir nosotros las variables cognitivas y emocionales. En los orígenes de la medición de la psicología está Francis Galton, que era el que hablaba de por qué era la medición desde las diferencias individuales y desde la inteligencia. Llegó Wilhelm Wundt, que fue el que fundó el primer laboratorio de la psicología y que desarrolló las mediciones experimentales. Y llegó luego, desarrolló los test psicológicos Alfred Binet y Theodore Sims y Theodore Simon, que hablaron de las pruebas de inteligencia y de ese coeficiente, digamos, de CI, ¿no? De Starford de Binet. Hay elementos también en los cuales miramos cómo Charles Spearman desarrolló el factor G de la inteligencia, David Weisler, que hoy en día pues también aplicó en ese momento las escalas de Weiss y de WIS para evaluar la inteligencia en adultos y en niños, ¿no? Que hasta el momento pues se siguen utilizando. También elementos de la psicometría moderna es el modelo de Rasch y la propuesta de la respuesta de Elite para mejorar aquella precisión de los test psicológicos, la aplicación de la neuropsicología y la selección del personal también en la clínica de evaluación. Entonces, teniendo en cuenta, pues la psicología es la ciencia que tiene que ver, hablábamos de la psique, que era el alma, o la actividad mental o logia, que era el tratado de estudio. Entonces, psicología tiene que ver con ese estudio científico tanto de la conducta como de los procesos mentales y de las emociones. Y coloquialmente se conoce a la psicología como esa ciencia que estudia a la gente lo que siente, lo que piensa, lo que hace. Es decir, la emoción, la sensación y el comportamiento. En cuanto a la evolución y método, pues también tenemos en cuenta un elemento que es la conducta, todos los elementos que podemos identificar a través de la conducta, la observación, la importancia, digamos, de por qué la psicología clínica, a través de la observación podemos identificar ciertos elementos, ¿no? Los elementos que observamos, los que vemos, también la mente, y la emoción, pues obviamente nosotros cuando observamos las emociones que tiene la persona, la experimentación y la introspección, que es cuando cae en cuenta a sí mismo. En cuanto a la evolución del método y objeto, recuerden que la conducta es una ciencia natural que se considera como ese estudio de esa conducta, ¿no? Como ese objeto de estudio de esa conducta humana. Y las cosas también desde lo que hace, desde lo que dice, aquellas cosas que pueden ser aprendidas o no aprendidas, que era lo que decía Watson en 1903. También las emociones, aquellas reacciones fisiológicas frente a determinados estudios y situaciones. Desde aquellos procesos mentales, como observamos la psicología, la ciencia de la vida mental y de los fenómenos y de las condiciones. Hay elementos importantes frente a la evolución y método, y es el saber científico frente al hecho de saber lo especulativo. En cuanto a la introspección, también el método de lo subjetivo, la obtención de la información, cómo ésta se basa en la inspección interna de los procesos mentales. Hablábamos de la observación, del método, la recogida de los datos, por el cual registraban o analizaban las conductas o los hechos observables. En cuanto a la experimentación y el método de aquellas disciplinas, también tener en cuenta todas las que tenían que llegar a ver con científicas y como consciente ese estudio de ese fenómeno en el laboratorio en donde hay unas variables que podían observar los resultados. Entonces acá les muestro como un diagrama de la historia de la psicología, teniendo en cuenta pues lo que decía Platón y Aristóteles de la mente y el cuerpo, luego San Agustín de la dualidad de la mente y el cuerpo y la teología, Santo Tomás también de Aquino, que hablaba de lo mismo, Descartes, que hablaba de la parte, digamos, de la metafísica, y de aquellos elementos físicos que hablaba Gustavo Fischer, ¿no? También habían principios de la psicología, los principios de la psicología fisiológica que hablaba Wundt, el primer laboratorio de la psicología, ¿no? En Alemania, que también lo profundó Wilhelm Wundt. También en 1890 los principios de la psicología por William James. También lo que hablábamos de ese momento, ese vaso de la psicología por Edward Teacher. Y la interpretación de los sueños que ya venía con Freud. También había un estudio sobre ese condicionamiento clásico con Paulot y la psicología también desde la conducta, desde lo que manifestaba una persona, desde los elementos de la conducta que decía John Watson. También estaban los principios de la psicología y de la Gestalt con Kafka
y en 1930 la conducta de los organismos con Skinner, ¿no? Recuerden que después llegó elementos como Abraham Maslow, que hablaban de las teorías de la motivación humana, y las publicaciones sobre ese existencialismo con Jean Paul Sartre. También la terapia que era centrada en el paciente con Carl Rogers y pues la psicología cognitiva ya que llegó con Neisser. Otros elementos que teníamos que tener en cuenta es que Wundt, pues obviamente, pues ya sabemos que fue el que fundó el primer laboratorio, que hablaba de considerar la psicología como esa ciencia autónoma y separarla de la filosofía, que hubo un gran elemento sistematizado desde la introspección y el principal método era el laboratorio de la psicología. En cuanto al laboratorio de Wundt, pues ya teníamos en cuenta que el sujeto consideraba elementos importantes en el elemento, por ejemplo, de la persona que era experimentadora, ¿no? Y pues dando en cuenta pues que el sujeto era una fuente de datos. También tener en cuenta, digamos, todos estos elementos cuando nosotros veíamos, por ejemplo, a Tischer, que abordaba esos elementos, que era el impulsor de la aplicación de ese método experimental, ¿no? Recuerden que Tischer, pues digamos que fue uno de los principales impulsores de esos métodos de la psicología americana y fundador también del estructuralismo. Había un elemento importante en el estructuralismo y era que se basaba en la utilización de los métodos introspectivos por el que el sujeto ya había sido entrenado y cómo ejercía ese rol frente al observador. Digamos que había elementos en los cuales nosotros tenemos en cuenta tanto los discípulos, digamos, de los métodos en los cuales rechazaban esos procesos psicológicos y pues también la psicología consciente, ¿no? Según Teacher, era posible tener una información fiable sobre una naturaleza y sobre la mente y a través también de la introspección. Luego llega William James con el pragmatismo, el conocimiento fisiológico y científico sobre lo que se puede considerar como verdadero y también de las consecuencias prácticas. James fue el fundador de la psicología funcional y uno de los máximos representantes del pragmatismo. ¿Qué pretendía James? Pretendía que nosotros entendiéramos y que debíamos dejar de prestar atención a esa verdad absoluta o a la naturaleza desde los fenómenos y centrarnos en los resultados prácticos y generar herramientas también necesarias para obtener dichos resultados. Él hablaba de ese pensamiento cuando era útil y cuando era validado y también cuando era verdadero. Él hablaba de lo importante que era tener en cuenta estos acuerdos desde la vida, desde las necesidades y del conocimiento y tener en cuenta lo que tenía un valor frente a lo práctico de la vida. Hablaba desde las terapias de las verdades absolutas o ideas fijas, no solamente de aquellas que existían, sino aquellas que estaban o que tenían que ver frente al uso que nosotros le dábamos en el día a día. Entonces, digamos que William James también aporta este elemento del pragmatismo y pues obviamente nosotros empezar a tener en cuenta todos los elementos de la verdad absoluta y la naturaleza de los fenómenos para centrarnos en resultados prácticos y en tener en cuenta aquellos elementos que eran necesarios, ¿no? Otro de los elementos importantes en cuanto a la psicología lo dijo Paulot, y Paulot hablaba de aquellos elementos desde ese condicionamiento clásico, desde esos procesos psicológicos y también a través de cómo podíamos observar a través de la salivación de los perros, todos esos elementos que comenzaban a salivar cuando se veían, cuando aparecía la comida, por ejemplo, teniendo en cuenta pues si se asociaba el sonido de la campana y pues en el momento de alimentar a los perros era medir esos procesos de salivación. Esto era lo que decía Paulo. También hablaba del condicionamiento de la comida, ¿no? Como ese estímulo incondicionado. Él hablaba también de la importancia de ese estímulo neutro. Si nosotros observamos que había varios ensayos que podían convertirse, por ejemplo, en ese condicionamiento o en ese estímulo condicionado, porque muchas veces notábamos que podía llegar a ser capaz de evocar respuestas frente a un organismo por haberse asociado a él. ¿Qué decía Paulo? También hablaba de la reflexología y él hablaba de la escuela rusa, de los elementos que tenían que ver
y era de pretender considerar a la mente, incluyendo la conciencia y ese estudio de la psicología objetiva, que él también abordaba elementos como el máximo exponente, y recuerden que Paulo hablaba de los elementos que estudiaban aquellas secreciones gástricas y cómo se observaba la aparición frente a la anticipación de la comida, frente a aquellos reflejos que eran condicionados, y de ahí es donde viene el condicionamiento clásico. En los principios, pues que el reflejo es una simple relación simple y regular entre el ambiente y la respuesta de un organismo, que también teníamos que tener en cuenta que cada vez que aparece un estímulo, pues tiene que tener en cuenta una consecuencia y una reacción. Que hay estímulos que tienen que ser lo suficientemente fuertes para provocar una respuesta. Y en esta teoría hablaba del estímulo incondicionado, que era cuando nosotros le hacemos frente a una respuesta natural automática, ¿no? Que es lo que produce una respuesta incondicionada, que es aquella respuesta que no es aprendida, que se da de orden natural y automática y que genera un estímulo incondicionado. También hablaba del estímulo neutro y era de los factores tanto externos o del ambiente y cómo estos provocaban una respuesta. Él hablaba que a partir de ese estímulo neutro ya podía surgir un estímulo condicionado teniendo en cuenta ese estímulo que antes era neutral, que podía evocar una respuesta condicionada. Y era lo que generaba esa respuesta condicionada, aprendida, ¿no? Similar a aquella respuesta incondicionada. Entonces acá les pongo el ejemplo de los perros, teniendo en cuenta cuando se daba la alimentación, producía la salivación, luego sonaba la campana, no producía ninguna respuesta, pero en el momento de asociar la campana y la comida, el perro salivaba y pues ya solamente la campana producía esa salivación. Otro de los elementos era tener en cuenta las vías, desde los sujetos, desde lo que aprendemos, y todos los elementos que tienen como un carácter la verdad y los constructos teóricos, y tener en cuenta que muchos de ellos pueden llegar a ser generalizables frente a los seres vivos, incluyendo al hombre. También que una persona puede condicionar también y que también puede ser descondicionada. Voy a activarles el chat por si hasta el momento tienen alguna pregunta o alguna duda. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Los demás están claros? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran que abordemos en el momento? ¿Los demás me escuchan bien? Dicen los demás que me escuchan claro. Ok. Entonces traten ustedes de subir el volumen, por favor. Paulo llegó a hablar de la terapia del acondicionamiento clásico, así es. Bueno, puede ser la señal de cada uno de ustedes. Si los demás me escuchan bien, entonces no tengo problemas con el sonido. ¿Los demás me pueden escuchar bien? ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna duda que de pronto quieran que abordemos? Ujú. Ok. ¿Qué otras preguntas tienen hasta el momento?
Ok. Bueno, luego llegó Skinner. ¿Qué hablaba Skinner? Hablaba del condicionamiento clásico y operante. Skinner creía que era posible explicar la conducta de los individuos como ese conjunto y teniendo en cuenta las respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno. Él hablaba que era importante hablar de las posibilidades y desde lo que ofrecía como ese control científico de la conducta mediante técnicas de refuerzo. Las conductas instintivas hablaban de los elementos, por ejemplo, de los elementos en los cuales notábamos que ocurrían de forma automática o reflexiva. Y Skinner hablaba de los condicionamientos operantes, que son aquellos condicionamientos activos que operaban en el ambiente para generar consecuencias. Entonces realmente Skinner pues hablaba, digamos, de ese condicionamiento a través de los refuerzos, ¿no? Que hoy en día incluso se aplica en muchas intervenciones de la práctica psicológica. Pero ¿qué era el condicionamiento clásico que hablaba Pavlov? Era todos los elementos del aprendizaje y todos esos elementos que implicaban respuestas automáticas o reflejas, teniendo en cuenta las conexiones que había frente a un estímulo nuevo o a un reflejo también cuando notábamos que era existente. Y aquí se presentaba un tipo de aprendizaje según el cual teníamos en cuenta los estímulos originalmente neutros que no provocaban respuestas o que llegaban a poder provocarla gracias a esa conexión asociativa que había entre el estímulo y en el que normalmente provocaba esa respuesta. Entonces teníamos en cuenta ese condicionamiento operante, que es ese tipo de condicionamiento cuando nosotros observamos que se ven alterados por consecuencias que le siguen, ¿no? Aquellas acciones seguidas por un refuerzo tienen que ver o tendrán que ver cómo se repiten o la forma también de esas acciones indeseadas, también los elementos cuando se debilitan o cuando notamos que puedan llegar a ser probables que vuelvan a ocurrir en el futuro, por ejemplo, al ser ignoradas. Que había una introducción también de la historia de ese condicionamiento clásico y operante y hablábamos de aquellos elementos, digamos, en el cual vamos a hablar más adelante. Estaba la ley del efecto Tordai, que es que si una conducta es seguida por una consecuencia positiva y el estado satisfactorio de las cosas, pues la conducta va a tender a repetirse, ¿no? Que si nosotros notamos esas respuestas de la conducta seguidas de una consecuencia negativa, pues ese estado no satisfactorio, la conducta va a tender a disminuir. Que había un grupo amplio de las posibles y respuestas en las cuales tenemos que tener en cuenta cuándo se refuerzan y cómo esto hace que aumente la repetición. Otro de los principios era que el aprendizaje se basaba en las consecuencias de las respuestas y se dominaba operante o instrumental o de ensayo y error. Ese organismo tenía que ver con esos elementos de ese proceso operante del ambiente y obviamente cómo interrumpía de manera constante, no solamente de los elementos positivos, sino también teniendo en cuenta el condicionamiento clásico, que casi todos los sucesos servían para utilizarlos como reforzadores, incluso las gratificaciones sociales o cognitivas, ¿no? Que con el tiempo y la experiencia muchas conductas podían verse habituales. En cuanto a la teoría, teníamos que tener en cuenta los elementos que aparecían, ¿no? Por ejemplo, con el refuerzo positivo aparecían y el castigo positivo pues tendían a desaparecer. Que el refuerzo negativo también tendía a aparecer los comportamientos que esperamos y el castigo negativo también tendía a desaparecer. Entonces, digamos que teniendo en cuenta esta teoría, ¿no? Recuerden que Skinner hablaba que el refuerzo pues era la consecuencia que aumentaba una probabilidad de una conducta. Hablaba del castigo como esa consecuencia en el momento que disminuía la probabilidad de la conducta y hablaba de ese refuerzo positivo que es como nosotros añadimos algo agradable, o sea, un elogio, un premio, para fortalecer una conducta que hoy en día también se utiliza mucho en el aprendizaje y pues obviamente incluso en la práctica clínica. También hablábamos del refuerzo negativo, que era retirar algo desagradable para evitar ese castigo, el alivio, ¿no? Y pues los elementos que teníamos que tener en cuenta de lo que fortalece la conducta. Cuando hablábamos del castigo positivo es cuando añadimos algo desagradable que pretendía, por ejemplo, como un regaño para disminuir la conducta, o un castigo negativo que era quitar algo agradable, que era privarse a una persona de algo que le gusta hacer para disminuir la conducta.
Y la extinción es la conducta ya cuando se disminuye por la falta de refuerzo. Aquí hasta el momento todo está claro. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Entonces, ¿qué es lo que decía Skinner con la caja de Skinner? Hablaba de ese condicionamiento operante, ¿no? Que permitía observar a través del refuerzo del castigo, como por ejemplo observaba las palomas, las ratas, ¿no? También para identificar cómo se podían modificar las conductas. Y en ejemplo de la rata, pues él pulsaba una palanca que recibía comida y ese era ese refuerzo positivo. ¿Qué diferencia tenía Paulot con Skinner? Pues que realmente Paulot hablaba de ese condicionamiento de forma involuntaria y automática, y Skinner hablaba de la conducta de forma voluntaria y dirigida, ¿no? Que había una diferencia frente a la asociación que se daba entre estímulo y la respuesta que decía Paulot, y Skinner hablaba de la asociación que había entre la conducta y la consecuencia, que en Paulot se basaba desde los reflejos y que Skinner se basaba desde las consecuencias. Hoy en día observamos esta terapia de refuerzos de Skinner y de la conducta, por ejemplo, cuando nosotros observamos las personas que van al casino, ¿no? Cuando van al casino tienen algún tipo de recompensa en el momento que ganan, pero que esa conducta, digamos que luego empiezan a perder y luego nuevamente al rato, al tiempo, empiezan a ganar también. Entonces esto es lo que va a hacer es reforzar esa conducta, ¿no? Y frente a la espera y la motivación de lo que queremos lograr, que obviamente al no repetirse, digamos, constantemente, pero al repetirse cierto tiempo es lo que produce un condicionamiento. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda que me quieran hacer? También observamos este tipo de condicionamiento en las relaciones cuando nosotros observamos aquellas parejas en las cuales el afecto no es totalmente, ¿no? Sino que ese afecto se da en algunos momentos y que esos momentos, pues cuando la persona empieza a pensar, ¿no? En esas relaciones, digamos, abiertas, no relaciones formales como tal, sino que en esos momentos la persona empieza a notar que, digamos, o a valorar que en ese momento, digamos, de que la persona pues demuestra ese amor, empieza a notar que de pronto sí la quiere, ¿no? Pero el resto del tiempo, pues la persona tiene una situación en la cual es indiferente frente a esa relación o a ese amor. Y pues obviamente esa indiferencia es lo que hace, digamos, en los momentos significativos que se valoren más, ¿no? Por eso hay muchas personas que les cuesta cortar o soltar relaciones cuando pues no están como esas relaciones tan establecidas como tal, ¿no? Tan constantes. Bueno, entonces vamos a hablar de Albert Bandura y acuérdense que hablábamos de Albert Bandura desde cómo comenzaba a tener en cuenta que había que identificar o estudiar esas respuestas agresivas, ¿no? Él hablaba del conductismo y que muchas veces en el psicoanálisis nos explicaban también la variabilidad de las respuestas. También el determinismo recíproco, que era el que decía él que se causaba frente a ese ambiente o a ese comportamiento, y pues tengamos en cuenta de los elementos del mundo, el comportamiento que se causan mutuamente. Había unos elementos importantes que era la personalidad del resultado, la interacción entre el ambiente y el comportamiento y los procesos psicológicos que abrían la puerta a ese cognitivismo, ¿no? En los elementos también habituales. En cuanto a la teoría, también hablábamos del aprendizaje, de la observación, de las vías del aprendizaje y cómo estos elementos se daban a través del modelado y pues tener en cuenta pues lo que dice ese sujeto, ¿no? Hay unos pasos importantes frente al proceso del modelado y es que hablábamos de la atención. Es importante que nosotros mantengamos una atención y impedir pues obviamente qué es lo que va a permitir esa atención o que va a impedir ese aprendizaje, ¿no? Que hay que tener en cuenta las cualidades en las cuales notamos un modelo como la atracción, el prestigio, la competencia, la semejanza, la cercanía y la realidad. Y la retención, que eran aquellos elementos que recordamos, que prestamos atención, que guardamos a través de ese lenguaje, como está la memoria semántica, las imágenes, ¿no? Está la memoria episódica y todos los elementos que tenemos en cuenta
cómo se forman a través de las imágenes mentales o en cuanto a las descripciones verbales, luego de reproducirlas frente al comportamiento. Había una teoría también de la reproducción y es que hablaba de los elementos que debemos traducir de imágenes o descripciones de un comportamiento actual para poder reproducir. También hablaba de la motivación, que eran las razones por las cuales nosotros tendemos a hacerlo o a no hacerlo. Y que a partir de ahí pues se generan unos refuerzos, ya sea en el pasado, que es el condicionamiento clásico, refuerzos prometidos, que son los que podemos imaginar, está el refuerzo vicario, que es la posibilidad de percibir y recuperar un modelo como reforzador, o el castigo pasado, ¿no? Y también estaba el castigo prometido o el castigo vicario. No sé si al momento todos los elementos están claros, quieren que demos un ejemplo. La repetición de la conducta es la que es producida cuando nosotros observamos que con el tiempo que vamos a jugar, vamos a obtener una recompensa, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de castigos vicarios, es la persona que reduce la probabilidad de imitar una conducta, ¿no? Porque ha visto que otra persona fue castigada por hacerla. Un ejemplo, pues cuando nosotros observamos a alguien que tiene algún tipo de castigo, pues por hacer algún tipo de comportamiento. Un ejemplo, un niño cuando observa que otro compañero hace trampa en un examen y la profesora lo castiga, pues el resultado es que el niño decide no hacer trampa, ¿no? En el futuro, porque va a haber castigos que están relacionados con eso. Bueno, si los demás me escuchan bien, entonces yo no tengo problemas con el volumen y por favor traten de ustedes de subir el volumen, ¿no? ¿Qué otras preguntas tienen hasta el momento? Ok. ¿Qué otras preguntas tienen o qué otras dudas tienen hasta el momento? La repetición de la conducta induce a un trastorno o adicción, por ejemplo, en el casino. Claro, ¿no? Cuando ustedes ganan es cuando ustedes van a tender a repetir. ¿Qué produce, qué pasa en el casino con ese condicionamiento? Cuéntenme. Realmente es un ejemplo muy claro en el casino, por ejemplo, de ese condicionamiento clásico, ¿no? Que nosotros pues tenemos a mantener el hecho de apostar, ¿no? Cuando hay probabilidades para ganar, ¿no? Aunque sean bajas, pero hay probabilidades para ganar. Otros elementos es que nosotros hablábamos de ese tipo de refuerzo y es cuando nosotros notamos la persistencia que va a hacer que mantenga sus comportamientos. El refuerzo continuo es cuando tú ganas cada vez que juegas, ¿no? En los casinos. Y va a haber un efecto en la conducta, que es ese rápido aprendizaje, pero también de una rápida extinción. El refuerzo de la razón fija, las ganas después de cada 10 apuestas exactamente, ¿no? Hay conductas que pueden llegar a ser predecibles y que pueden generar baja motivación. Que obviamente la esperanza, como dicen ustedes, hace que continúes apostando porque tú vas a esperar ganar, ¿no? Y que va a haber un refuerzo de razón de lo variable y es unos elementos en los cuales notamos la parte aleatoria, ¿no? En las cuales muchas veces hace que sea difícil extinguir ciertos comportamientos porque en algún momento la persona también va a ganar. En cuanto al refuerzo de ese intervalo fijo, pues hay ese premio disponible por cada cierto tiempo, ¿no? Y esa conducta también cíclica desde lo que espera frente a las acciones. Otros elementos es el refuerzo del intervalo variable y es como nosotros trabajamos, por ejemplo, en frente a las ganas, si juegas, ha pasado cierto tiempo, ¿no? Hay una variable también que te puede decir
que pueda ser constante que tú ganes. En las tragamonedas también notamos que son adictivas porque hay un refuerzo en razón de que de aquellos elementos que no son variables, ¿no? Que el jugador no sabe cuándo va a ganar y estos elementos pocas veces nota que se refuerzan esas conductas o que va a ganar. Pero ahí en cada pérdida se convierte como una parte del moldeamiento y es cuando nosotros notamos que la conducta se vuelve persistente. Digamos que esta vez yo no gano, pero la próxima sí, ¿no? Entonces yo voy a estar moldeado de alguna forma por la esperanza de ganar en la próxima vez. Otros elementos es que cuando nosotros observamos en el casino, por ejemplo, aquellos elementos, por ejemplo, de si la persona va a ganar y de las figuras también iguales o casi iguales y cómo éstas mantienen esas expectativas altas, ¿no? Recuerden, ese refuerzo variable o parcial, las luces, los sonidos, reforzadores secundarios. También tener en cuenta aquellos premios o pequeños frecuentes como ese refuerzo positivo. Y hay otros elementos que hablamos de las pérdidas mínimas disfrazadas con las ganancias. Por ejemplo, apostaste 100, ganas 30, ¿no? Entonces, digamos que de alguna forma hay esas pérdidas disfrazadas con ganancias. Puede que yo haya perdido mucho más, pero pues obviamente gano una cuarta parte de eso. El moldeamiento es como nosotros premiamos al principio en lugar de engancharte. Y las extinciones o los elementos de extinciones lentas cuando nosotros abordamos en los elementos de esas pérdidas múltiples. Entonces realmente en el cerebro pues se tiende a valorar, ¿no? Eh, digamos, los elementos de la ganancia, aunque sean pocos, tenemos en cuenta que hoy en día, por ejemplo, otro elemento que podemos observar desde el condicionamiento, desde el conductismo, es, por ejemplo, la persona cuando ha sido víctima de un trauma, ¿no? Y que ese trauma se ha venido repitiendo en el tiempo, pues la persona tiene un tipo de condicionamiento frente a esos elementos del trauma. De pronto con estos ejemplos quedó más claro el condicionamiento clásico y operante. Recuerden que en los niños hay unos elementos importantes y el reforzador positivo, ¿no? Para que nosotros abordemos estos elementos. ¿Tienen alguna otra pregunta o alguna otra duda? Claro, son técnicas conductuales, ¿no? No cognitivas, pero que hoy en día pues también se utilizan en muchos casos, ¿no? Hay técnicas conductuales y la terapia cognitivo-conductual pues también tiene o aborda este tipo de teorías desde la conducta y desde las teorías del aprendizaje. Cuando nosotros podemos utilizar ese tema del conductismo, cuando nosotros reforzamos, por ejemplo, habilidades en ese paciente, ¿no? Cuando nosotros lo felicitamos, por ejemplo, lo felicitamos por los procesos, lo felicitamos por los logros, que esa es una forma de condicionar o reforzar positivamente. Ahora les voy a mostrar un video corto sobre la teoría del aprendizaje conductista. ¿Quedó claro de pronto estos elementos del condicionamiento clásico y operante? ¿Tienen alguna otra pregunta o alguna otra duda? Muchas veces no nos damos cuenta, pero nosotros reforzamos a los niños en el aula constantemente cuando los elogiamos, ¿no?
Cuando le decimos, por ejemplo, está esa economía de fichas que le ponen caritas felices y tienen comportamientos adaptativos. Es una forma de reforzar positivamente los comportamientos que queremos que se repitan y obviamente de disminuir aquellos comportamientos desadaptativos, ¿no? Que es de pronto el niño cuando no presta atención en clase. Cuando un estudiante después de hacer trampa es descubierto y notamos que tiene un castigo, pues aquí notamos, digamos, estos elementos, ¿no? En los cuales o los otros estudiantes que están observando lo que está ocurriendo, pues no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque pues obviamente también serán castigados. Entonces, digamos que teniendo en cuenta estos elementos está la teoría, digamos, de ese condicionamiento y de ese comportamiento, que es la tendencia que tiene una persona a repetirlo, ¿no? Las motivaciones, ¿qué me motiva a mí a repetir esa conducta o qué no? En el caso del casino, la recompensa, ¿no? En el caso de las relaciones de pareja, ¿qué me motiva a continuar en esa relación sabiendo que la persona me presta interés por momentos de mi vida? Pues obviamente que en algún momento presta, digamos, la persona esa atención que yo quiero, ¿no? Y al tenerlo, pues en ese momento lo que me va a generar la dificultad para cortar esa relación. La teoría cognitivo-conductual, entonces ya sabemos que uno de los modelos de tratamiento es porque es psicoeducativa. Parte de esos elementos en los cuales nosotros educamos a ese paciente, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre los síntomas, sobre lo que le puede estar ocurriendo, que es a corto plazo porque tiene una duración corta, ¿no? Que el paciente siempre va a tener un proceso activo. ¿A qué me refiero con activo? Que él puede participar sobre cuál es el motivo de consulta, ¿no? Y que a partir de eso, pues nosotros también vamos a buscar una intervención en la cual él tenga, digamos, lo que necesita a corto plazo. Otro de los elementos es que es hipotético deductivo y es que a partir de esa hipótesis nosotros llegamos a deducir, por ejemplo, qué pueda estar ocurriendo en esa persona. Directivo, porque también nosotros tenemos que enfocarnos en cómo vamos a dirigir esa intervención a través, digamos, de técnicas o resultados que han mostrado evidencia, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta todos los elementos basados en la evidencia y el análisis de la información, si esa información es verídica, si nosotros con lo que observamos, lo que vemos, las emociones, ¿no? Todos esos elementos me van a llegar a una conclusión y que tenemos que abordar tanto los pensamientos, las emociones y la conducta para ver pues el por qué se presentan ciertos comportamientos, ¿no? Que una de las ideas de la terapia cognitivo-conductual es que el paciente sea su propio terapeuta, o sea, usted le da las técnicas básicas, pero la idea es que él logre hacerlo por sí solo en el momento que lo necesite. Y pues obviamente todo esto está fundamentado con los principios del aprendizaje por Piaget, eh, y digamos que era nosotros como, digamos, la terapia cognitiva también habla mucho del tema del aprendizaje, ¿no? De lo que nosotros aprendemos, lo que tendemos a repetir y el por qué pues se llegan a presentar ciertos comportamientos en el tiempo, ¿no? Por qué ciertas emociones también influyen en ese estado emocional. Bueno, vamos a irnos a un receso y recuerden que volvemos a las 10:45. Cualquier pregunta que tengan me la pueden dejar en el chat y ya enseguida la resolvemos.
¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta el momento respecto a los temas que estamos viendo? Porque, por favor, hágame preguntas relacionadas con lo que estamos viendo en el momento. ¿Qué dudas tienen respecto al condicionamiento y a la parte de la psicología cognitivo-conductual? Cuando un estudiante después de hacer trampas descubierto, pues obviamente va a tener un castigo, ¿no? Al contrario, de hecho, es una de las partes más importantes en la terapia conductual y es porque ayuda a una crianza de forma positiva, ¿no? Cuando nosotros reforzamos a la persona a que tenga comportamientos asertivos, si nosotros la podemos aplicar adecuadamente, pues también vamos a ayudar a que la persona pues tenga unos comportamientos deseados y que se disminuyan los comportamientos que no son deseados, ¿no? Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, pues digamos que es uno de los elementos importantes cuando nosotros observamos que pues la psicología cognitiva también parte de un análisis, de una evaluación psicológica, que esa información también tenemos que ver que sea basada en la evidencia, ¿no? Y pues obviamente en esa evidencia pues incluso pues está, por ejemplo, el registro. El autorregistro es una de las formas como nosotros en la evidencia pues identificamos todos aquellos pensamientos, emociones y comportamientos que le surgen a una persona frente a alguna situación en particular. Ahora que dentro de los principios fundantes pues también está que los hombres no son perturbados, ¿no? Sino la interpretación que hacen ellos, ¿no? Entonces, una parte importante que la terapia cognitiva se basa en ese supuesto teórico y subyacente de los elementos de la conducta y del individuo cuando estos están determinados por la gran medida desde los enfoques, ¿no? Acá tenemos que tener en cuenta que muchas veces la terapia cognitiva pues se basa en esos supuestos teóricos, ¿no? Que otro de los elementos importantes es también la estructura que nosotros le damos a esa intervención. En cuanto al paradigma del procesamiento de la información, pues ya hablamos de los esquemas, procesos y productos, que es la forma como se procesa una información. Entonces llega Albert Ellis, que tiene un fundamento, digamos, su teoría del ABC, ¿no? Que es la activación, creencias y consecuencias. ¿Qué decía él? Ellis hablaba de esa teoría de cómo la activación eran elementos que podían ser externos o internos. Belief era todo lo que tenía que ver con esa información, ya sea verbal o imágenes, pensamientos, recuerdos, imágenes, valores, esquemas, sentidos de la vida. Y consecuencias, pues todos aquellos elementos que se producían después de un pensamiento, ¿no? Consecuencias emotivas o conductuales. Que él hablaba de las ideas irracionales. ¿Qué decía él? Que hay que aceptar a las personas que tienden a dirigir sus metas frente a lo racional, que es lo que llamamos de la TREC, y pues cómo ayudaban a estas personas a realizar como esas metas, ¿no? Que es importante tener en cuenta los propósitos básicos frente a los elementos irracionales y pues obviamente los elementos que impedían tanto lo racional y cómo esto podía definirse de forma absoluta, sino también de la relativa relación que hay frente a la naturaleza.
Luego llegó Beck. ¿Qué decía Beck? Beck era el que hablaba, ¿no? Del concepto, digamos, de los elementos generales, que nosotros como tenemos en cuenta esos conceptos, ¿no? Y pues tener en cuenta esos conceptos o esos esquemas o supuestos, todos esos elementos que llegaban a producir esos elementos ya, digamos, elementos permanentes en la vida de la persona, ¿no? Elementos conscientes o automáticos. Y él hablaba que esos esquemas podían llegar a ser permanentes, estables y difíciles de cambiar, y que los esquemas pues se activaban frente a ciertos eventos, que era lo que generaban, digamos, esas determinadas interpretaciones subjetivas sobre esos elementos que veíamos como distorsionados o aquellas distorsiones cognitivas. Entonces él hablaba que las distorsiones cognitivas obviamente eran aquellos problemas emocionales que tenía una persona. ¿Qué planteaba Beck? Beck planteaba que existían tres elementos y que soy es lo que nosotros entendemos como esas creencias centrales, creo como esos pensamientos intermedios y pienso son esos pensamientos automáticos. Él hablaba que es un proceso, ¿no? Al cual nosotros teníamos en cuenta las reglas o cómo se presentaban eso, manipulaban ciertas informaciones que se regían por principios de economía cognitiva, ¿no? Economía cognitiva es lo que nosotros tenemos hoy en día, digamos, a tener en cuenta de por qué tenemos esos errores del pensamiento. Por ejemplo, si a mí me pasó algo en algún momento, pues yo voy a tener unos principios de economía cognitiva y es lo que me va a cambiar, por ejemplo, en vez de pensar de otra forma sobre un suceso, pues simplemente por economía cognitiva, pues yo voy a seguir pensando igual, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tuve una experiencia que se relacionó con eso que me había pasado, ¿no? Entonces, digamos que yo no entro a indagar o a replantear o a preguntarme esas preguntas o esas situaciones, sino que simplemente pues doy por sentado lo que yo creo por la experiencia que tuve, ¿no? Que también hay que tener en cuenta que hay los elementos de orden automático y es cuando nosotros tenemos en cuenta la participación de la conciencia o cómo se ve estos elementos controlados en procesos de aprendizaje. Otro de los elementos importantes es cuando nosotros abordamos estos elementos, ¿no? Que puedan llegar a ser controlados o acomodados frente a eso. En cuanto a esto, pues también tenemos que tener en cuenta que es una distorsión cognitiva. Una distorsión cognitiva son errores de la forma de pensar, ¿no? Entonces, las distorsiones cognitivas está la de filtraje o abstracción selectiva y es cuando nosotros pues valoramos negativamente, digamos, una información sin tener en cuenta pues obviamente los avances. Por ejemplo, abstracción selectiva es cuando nosotros pensamos, por ejemplo, que soy un fracasado, ¿no? ¿Por qué? Porque me fue mal en un examen. Entonces, como ese elemento negativo pues influye en mi forma, digamos, de solamente ver lo negativo, que he fracasado en todo. Otro elemento es la sobregeneralización, que la sobregeneralización es cuando a partir de un elemento particular yo generalizo pues mucha información, ¿no? Y que digamos estos elementos de generalización, por ejemplo, entonces porque a mí me fue mal en una relación de pareja, significa que todas las parejas pues me va a ir mal, ¿no? Entonces yo generalizo a partir de qué? De un evento particular. Estas distorsiones cognitivas ocurren de forma, digamos, automática, inexacta, negativa, ¿no? Y es cuando nosotros tenemos en cuenta que algunos pensamientos distorsionados influyen en nuestras emociones y en nuestras conductas. Entonces, filtraje o extracción selectiva, solamente nos enfocamos en lo negativo, ignorando lo positivo. Por ejemplo, saqué una buena nota, pero me equivoqué en una pregunta. Soy un fracaso. Pensamiento dicotómico o pensamiento polarizado, ¿no? Es cuando nosotros observamos aquellos pensamientos como que todo es blanco o negro sin identificar las matices. Por ejemplo, no, si no soy perfecto, soy un desastre, ¿no? Sobre generalización, cuando una experiencia negativa generaliza en muchas situaciones. Por ejemplo, fallé una vez, siempre voy a fallar, ¿no? Otro elemento, lectura de pensamiento,
que es lo que nosotros hablábamos de esa forma como nosotros asumimos lo que otras personas piensan o sin tener la evidencia pues de conocer o de saber qué está pensando la otra persona. Entonces, la lectura de pensamiento seguramente piensan que yo soy una torpe, ¿no? O sea, ya yo digamos que tengo esa claridad de que eso es lo que están pensando. Catastrofismo, cuando nos anticipamos al peor escenario de una situación, exagerando las consecuencias. O sea, si fallé o si fallo, seré un desastre y me van a despedir, ¿no? Entonces ya, digamos, por el hecho de fallar significa que a mí me van a despedir del trabajo. Descalificación de lo positivo. Es cuando nosotros lo bueno lo minimizamos o explicamos que fue una suerte, ¿no? Por ejemplo, me felicitaron, pero fue por compromiso, ¿no? Digamos que yo no tengo en cuenta que también he hecho cosas que merezcan una felicitación. Otro elemento importante, razonamiento emocional, ¿no? Si yo entiendo las emociones como una prueba de la verdad, o sea, que si yo me siento inútil, entonces significa que soy inútil. A eso es lo que le llamamos razonamiento emocional. Otro de los elementos, deberías o las exigencias. Por ejemplo, si yo soy rígido con las normas, debo o tengo o debería, ¿no? Debo hacerlo todo bien porque si no significa que soy un fracaso, ¿no? Y esos son lo que llamamos los imperativos. Ahora que también está otra, digamos, de las técnicas y es el etiquetado global, y es cuando nos definimos a sí mismos frente a un hecho solamente por un hecho, ¿no? Por ejemplo, soy un inútil. Otro de los elementos es la personalización, es cuando nosotros identificamos o asumimos la culpa de cosas fuera de nuestro control personal, ¿no? Por ejemplo, si mi hijo está triste es porque soy una mala madre. Está la falacia de cambio dentro de las distorsiones cognitivas y es cuando nosotros creemos que las cosas van a cambiar por sí solas, ¿no? Y que nosotros no tenemos que cambiar. La falacia de justicia, cuando creemos que también va a llegar un momento justo en la vida mía y que pues yo merezco ser tratada de forma justa, ¿no? Que todo va a cambiar a medida que pues haya justicia. Está la recompensa divina y es cuando nosotros pues esperamos que a través de Dios pues se nos resuelvan las cosas y nosotros buscar cambios como tal. Entonces estos son los elementos de las distorsiones cognitivas, no sé si quieran. Bueno, todos estos elementos han quedado claros. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda sobre las distorsiones cognitivas? ¿Quieren algún otro ejemplo? ¿Qué dudas pueden tener en este momento? Que de pronto quieran que abordemos en este momento. Activé el chat por si tienen alguna pregunta o alguna duda. Como sabemos, las distorsiones cognitivas pues nos van a pasar todo el tiempo, ¿no? Constantemente vamos a tener algún momento de, digamos, de pensar inadecuadamente. Pero la idea no es cambiar el pensamiento, sino primero pues identificarla, cambiar la forma como observamos lo que pensamos, ¿no? ¿Qué elementos me hacen a mí caer en cuenta, por ejemplo, frente a la validez de esos pensamientos, si es verdad o no, y por qué pues no debo creerle a esos pensamientos, si tengo evidencia a favor o en contra, por ejemplo, el hecho cuando pienso que soy un fracasado, qué evidencia tengo a favor de esa idea, ¿no? Ah, bueno, me fue mal en un examen, pero eso es suficiente para determinar que por esa nota pues yo soy un fracaso, pues obviamente no. Entonces tengamos en cuenta que pues también hay elementos en los cuales las distorsiones cognitivas también tienen una base real, ¿no? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo en cuenta que digamos, ya he perdido todos los exámenes de mi materia, pero que realmente, pues, al perder el último, voy a perder el año, pues esto es un pensamiento realista, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que ya, pues, tengo en cuenta, pues, digamos, todo lo que me ha ido, digamos, en el año, todo mi proceso. Pero un pensamiento realista también es entender cuando, por ejemplo, el hecho de perder el año no significa que yo no pueda volverlo a repetir. Lo puedo repetir y probablemente, pues, me irá mejor. ¿Qué diferencia hay entre sobregeneralización y abstracción selectiva? Sobregeneralización es la forma como nosotros generalizamos, ¿cierto? Es una situación. Y abstracción selectiva es cuando nosotros solamente nos enfocamos en un elemento negativo.
Generalizaciones que, por ejemplo, si a mí me fue, por ejemplo, mal en una relación, entonces yo voy a pensar que siempre me va a ir mal en las relaciones, ¿no? Digamos que nosotros también, digamos que hay una parte y es entender que, por ejemplo, la extracción selectiva o el filtraje solamente nos enfocamos en un detalle negativo, aislado, y es lo que va a generar o va a ignorar muchas veces los contextos positivos. Por ejemplo, me equivoqué en una pregunta del examen, soy un fracaso, ¿no? Aunque haya sacado una nota alta. A eso me refiero en la extracción selectiva, que por haberme equivocado significa que yo soy un fracasado, ¿no? O un bruto. Sobre generalizaciones que nosotros extraemos una conclusión general negativa a partir de un solo evento, ¿no? Como si siempre fuese así. Por ejemplo, me rechazaron una vez, nadie me va a querer nunca. Esa es generalización. Puede, digamos, esos pensamientos sobre si mis padres terminaron solos, yo terminaré igual, puede ser una forma también generalizada, de generalizar, ¿no? Son parecidos, pero lo importante es pues tener en cuenta esa información. Por favor, yo les pido que no compartan ningún tipo de enlace o ningún tipo de link en el chat. Cuando hablamos de diagnosticar, no es etiquetar, ¿no? Cuando hablamos de diagnosticar es identificar a qué se deben ciertos síntomas. Pues digamos que esto nos ayuda a tener la claridad sobre cómo nosotros vamos a abordar, ¿no? A abordar estos elementos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos en cuenta los síntomas, es cómo nosotros podemos a partir de esos síntomas identificar elementos en los cuales pues tenemos claridad, por ejemplo, si corresponde o no, por ejemplo, un trastorno depresivo u otro. Los diagnósticos realmente no son etiquetas, nos ayudan a nosotros a tener una evaluación concreta sobre por qué se surgen pensamientos, situaciones y pues obviamente cuál es la forma de intervención frente a eso que tiene la persona. Cuando nosotros diagnosticamos tiene una razón importante y es la intervención. O sea, nosotros no vamos digamos, a generar como tal un elemento como es, digamos, eh, tener en cuenta, por ejemplo, por qué está surgiendo cierta información. Si nosotros vamos a utilizar esta información que yo tengo en cuenta, es porque nosotros vamos a intervenir, ¿no? La depresión como tal, o los síntomas depresivos, o los del estado de ánimo, que son los que se están presentando en esa persona. Que también es importante porque la psicología tiene un elemento y es la parte educativa, y es como nosotros también educamos a ese paciente sobre los síntomas, por ejemplo, de la depresión, para que sepa qué hacer cuando está triste, para que sepa qué hacer cuando piensa de esta forma, ¿no? O cuando tiene alguna preocupación o ansiedad. Y pues obviamente estos elementos nos ayudan es también para que la persona tenga una conciencia, digamos, no ver la enfermedad o un trastorno mental como algo grave, sino tener en cuenta que hay elementos que yo puedo utilizar en mi vida diaria y que, digamos, me van a ayudar a tener una mejor salud mental, ¿no? Todas las clases son compartidas. Si una persona quiere que una comunicación conmigo es constante y dice que tengo ansiedad, depresión, pero no quiere dar ese paso a hablar de ello, ¿cómo ayudar ahí? Abandonarlo por no quererse ayudar, pues digamos que nosotros también nos tenemos que tener una parte importante y es que pues no podemos abordar a una persona que no quiera una, como tal, una sesión, ¿no? Los elementos para comunicarse a través del chat o de llamadas no son intervención terapéutica, porque nosotros ahí no estamos observando cierta información, porque digamos que pues la forma, digamos, por ejemplo, telefónicamente, pues nos ayuda más que todo si una persona está pasando o atravesando una crisis emocional
de manera urgente. Pero ya de manera, digamos, de intervención como tal, pues la parte telefónica o, digamos, de comunicación, pues no es el medio, pues, para abordar. Hay elementos en los cuales la persona puede llegar a pensar por elementos reales, ¿no? Pero pues esos elementos también tenemos que contrastarlo si realmente la persona pues tiene evidencia a favor de ese pensamiento, ¿no? ¿Se puede hacer intervención virtual? Claro, pero pues hay elementos y casos en los cuales no. Por ejemplo, digamos, en una depresión con pensamientos de suicidio, ¿no? No se recomienda esa intervención de forma virtual, se recomienda la presencial. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta o alguna otra duda? Entonces tengamos en cuenta que las distorsiones cognitivas son formas erróneas de cómo nosotros procesamos la información y pues elementos en los cuales tenemos en cuenta que muchas veces se generan consecuencias alrededor. Que es habitual que una persona con un pensamiento depresivo o ansioso pues tengan este tipo de distorsiones, ¿no? Pensamientos negativos o pensamientos de preocupación, que entonces entendemos la abstracción selectiva, que es la que hablamos de cómo nosotros, nuestra atención se centra en detalles concretos, ¿no? Normalmente, digamos, aspectos negativos o inadecuados, y pues tengamos en cuenta que muchas veces esto está acorde a esquemas que la persona puede tender o ignorar frente al resto de otra información, y hay palabras clave como por ejemplo no soporto que, no aguanto que, es insoportable. Sobregeneralización es la tendencia de nosotras de creer que algo ha ocurrido una vez, pues ocurrirá siempre, ¿no? Por ejemplo, sobregeneralizar todo, nadie, nunca, siempre, ninguno, ¿no? Personalización es la falsa atribución que nosotros le damos a una persona sobre los elementos de si siente o no, y si notamos que, por ejemplo, está 100% responsable de los acontecimientos que tienen que ver conmigo, que muchas veces hay que tener en cuenta elementos que participa la persona, que muchas veces la persona no ha llegado a participar. Y también hay palabras claves como por ejemplo, esto lo dice de mí, ¿no? O esto lo dice por mí, o yo soy más, o yo soy menos, ¿no? Lo tomo de manera personal. Afirmaciones de deberías, tengo que, por ejemplo, son creencias rígidas e inflexibles. Y muchas veces las personas deberían ser como uno, ¿no? O con los demás, ¿no? ¿Cómo deberían ser? Y pues hay un tipo de pensamientos en los cuales también tenemos a identificar de forma excesiva la autocrítica y también elementos cuando estos están centrados en sí mismos. Por ejemplo, todos esos elementos que estén relacionados sobre los demás, sobre lo que suele favorecer hacia la rabia, la agresividad, palabras clave, debo de, tengo que, no tengo que, debe de, no debe de. Entonces esto le llamamos distorsiones cognitivas. También está el pensamiento polarizado dicotómico y es lo que nosotros abordábamos como pensamientos blancos o negros, ¿no? Como aquellos elementos que son verdaderos y que no existen medias tintas. O soy útil o soy inútil. O digamos, o esto es correcto o esto es incorrecto, ¿no? O soy bueno o soy malo. Soy buena persona o soy mala persona. Razonamiento emocional, cuando nosotros le damos un razonamiento a las cosas negativas, y es que muchas veces esto también significa que hay situaciones que reales, ¿no? Que notamos que son malas. Si me siento así, significa que soy así, ¿no? Maximización o minimización, magnificar mis errores y los éxitos de los demás y minimizar los éxitos propios y los errores de los demás. Inferencia arbitraria es todos los elementos cuando nosotros estamos observando que tienen que ver con suposiciones, que muchas veces no hay evidencias reales de eso, ¿no? Por ejemplo, la adivinación del pensamiento. Yo creo saber lo que está pensando la otra persona. O adivinación del futuro. Estoy segura que me va a pasar eso, ¿no? Etiquetación. Todo lo que hablábamos de las etiquetas peyorativas y cómo nos describimos a sí mismos, ¿no? Como soy un bruto, soy un fracasado o son unos brutos, ¿no? Yo me etiqueto a sí mismo o a otras personas. Interpretación del pensamiento. Pues obviamente cuando nosotros suponemos razones o intenciones de otras personas sin prueba alguna, ¿no? Eso lo dice porque
está bravo conmigo. O esto se debe a que esa persona piensa que yo soy un fracasado, ¿no? Entonces yo creo saber qué piensa la persona de mí. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Por ejemplo, acá me hacen una pregunta que me parece muy interesante. Y es si una persona tuvo cáncer y tiene pavor de pensamientos de muerte, de que vuelva a regresar, además porque una mujer la abandonó su pareja, ahí cómo puede acompañar un ejercicio. Realmente, si una persona tuvo cáncer, si hay una evidencia de que tuvo un problema de salud, ¿no? Pero pues obviamente el miedo, anticiparme a un miedo que no tengo, estoy pensando que me va a volver a dar un cáncer, pero yo no tengo evidencia, digamos, de un síntoma relacionado con ese cáncer, pues es una evidencia, estoy teniendo un pensamiento en el cual me estoy anticipando a algo que no ha llegado, ¿no? Entonces, ¿qué pensamientos o qué evidencias tengo a favor o en contra de ese pensamiento? ¿Tengo algún síntoma que esté relacionado con esa enfermedad? No. Tengo miedo, claro, es normal tener miedo. Y es que yo no voy a cambiar que la persona tuvo un pasado, una enfermedad, un cáncer, que puede volver a llegar, ¿no? Pero el hecho de que pueda volver a llegar no es que yo tenga la certeza de que va a llegar. Son elementos diferentes. El término de ansiedad anticipatoria existe, claro, cuando yo tengo esos pensamientos anticipados frente a un evento que no ha ocurrido. Bueno, otro de las distorsiones cognitivas es la falacia de control, ¿no? Y cuando hablamos de la falacia de control es el hecho de que nosotros creemos que de manera extrema que tú tienes el control de todo o la responsabilidad de las cosas. Y que muchas veces estos elementos pueden llegar a estar controlados totalmente frente a circunstancias y que puedes tú no hacer nada, ¿no? Hay palabras claves como por ejemplo, no puedo hacer nada, ¿no? O soy responsable de todo lo que. Falacia de cambio. Creer que un problema con otra persona, con otras circunstancias, no podemos hacer nada, a menos que cambie primero esa persona o esa circunstancia. Hay palabras claves, como por ejemplo, si tal cosa cambiara, entonces yo podría. Falacia de justicia, creer que todo lo que ocurre debe hacerlo de forma determinada y que si no es así, pues no es justo, ¿no? Y que es injusto, o que por ejemplo no hay derecho a qué, o es injusto esto, ¿no? Culpabilidad, cuando nos echamos la responsabilidad de acciones viéndonos como personas indignas, ¿no? Que viles, que estamos haciéndole algo a otra persona. Por ejemplo, es por mi culpa, o esto es por mi culpa, o la culpa de esto es mía, ¿no? Tener la razón, todos esos elementos cuando nosotros creemos que todos los puntos de vista o tratar de luchar por imponer nuestro propio criterio. Hay palabras claves como yo tengo la razón, sé que estoy en lo cierto, falacia de recompensa divina cuando nosotros tenemos el pensamiento de que las cosas van a cambiar solas, ¿no? Que esperamos que las cosas mejoren en un futuro, que a veces no buscamos soluciones en un presente, ya sea el día de la mañana, esto va a cambiar, o el día de la mañana tendré mi recompensa, ¿no? O seré recompensado por lo bueno que soy. Y es fundamental que nosotros identifiquemos estas distorsiones, las manejemos y tengamos en cuenta que una de las formas también de disminuir su impacto es aumentar también el bienestar que pues se genera en ellas, ¿no? Otro de los elementos son las distorsiones cognitivas, como ya estamos viendo, y es que es una técnica que es utilizada más que todo para eliminar esos pensamientos a través de la reestructuración cognitiva, que es una técnica en la cual nosotros aprendemos a ser capaces de modificar y de, digamos, detectar esos pensamientos, ¿no? De fomentar esa identificación y gestionar emociones que pueden generar ansiedad, ira o frustración. Otro elemento importante y eficaz es trabajar aquellas creencias desadaptativas sobre cualquier aspecto de la vida, cuando nos permite adoptar un estado psicológico o adecuado, por lo que nosotros a veces conseguimos como ese mayor bienestar emocional, esa consecuencia, cuando eliminamos algunos actos inadecuados o perjudiciales o cuando conseguimos un estilo conductual más saludable. Para esto es importante trabajar tres niveles, ¿no? Aprender a identificar las distorsiones cognitivas, examinar qué tan real
tiene esos pensamientos, si es real o no, evidencia a favor y en contra de ese pensamiento, y realizar experimentos conductuales, ¿no? También trabajar sobre ese diálogo interno que también muchas veces tenemos. Por acá me hace una pregunta que si el hecho de pensar o planear todo un día sobre cronograma, digamos mi cronograma y a la final no lo hago, es una distorsión cognitiva, pues es que no todo lo que nosotros hacemos es una distorsión cognitiva, ¿no? Pero pues digamos el hecho de no hacer algo ya teniendo planteado, pues muchas veces ya se conoce como nosotros, por ejemplo, eh, no ejecutamos, ¿no? No tenemos esa autodisciplina suficiente para llevar a cabo lo que tengo planteado. Procrastinación también se le llama cuando nosotros dejamos para después las cosas que tenemos que hacer. Todos los elementos están claros. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de las distorsiones? Ahora vamos a hablar sobre alguna pregunta sobre las distorsiones cognitivas. ¿Cómo ayudar a gestionar las emociones que acompañan a pensamientos inflexibles, como culpa, sentimiento de inutilidad? Pues a veces la culpa tiene una forma distorsionada, ¿no? Porque me echo la culpa de todo lo que sucede a mi alrededor. Sentimiento de inutilidad, pues digamos que a veces hay una razón y es que pues puede haber elementos que me digan a mí como que ese pensamiento es real, pero también hay elementos que me pueden decir, por ejemplo, que es un pensamiento irracional, ¿no? Porque pienso que soy un inútil, ¿no? Que no sirvo para nada. Recuerden que la culpa pues viene más de un tema moral, ¿no? Cuando nosotros percibimos, por ejemplo, que hemos transgredido una norma, cuando herimos a alguien o fallamos con nuestras propias valores. Entonces recuerden que la diferencia pues es, por ejemplo, en la culpa implica yo soy malo, ¿no? La culpa dice hice algo malo, ¿no? Entonces la culpa pues hay que mirar qué tipo de adaptación tienes y genera una reparación al cambio. Por ejemplo, le hablé mal a mi hijo, necesito disculpar, ¿no? Culpa neurótica, excesivamente justificada o injustificada, inmoviliza, ¿no? Si me cuido, estoy siendo egoísta, ¿no? Culpa por omisión, todo lo que hablamos, por ejemplo, si sentimos por no haber hecho algo, ¿no? No tuve cuando falleció, no estuve cuando la persona falleció, entonces es mi culpa, ¿no? Por eso no hubiese fallecido si hubiese estado ahí. Que muchas veces, pues la culpa también hay que abordarla porque genera ansiedad, ¿no? El hecho, digamos, que yo esté ahí no va a generar un cambio frente a la mejoría o no de una persona. Cuando hablamos de las creencias irracionales, viene del modelo de Ellis, ¿no? Y las distorsiones cognitivas vienen de Beck. Pero tengan en cuenta que nosotros Beck nos muestra de unos errores de pensamiento específicos. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Realmente, pues son errores de ver la forma de una situación, ¿no? Pero no son exactamente ni están relacionadas, porque pues digamos que cuando nosotros hablamos de una distorsión cognitiva, primero el autor es Beck, ¿no? Las ideas irracionales es Ellis. En cuanto a las distorsiones cognitivas, son errores de la forma de pensamiento y la forma de cómo yo proceso ese pensamiento, ¿no? En las ideas irracionales son creencias rígidas, absolutistas o ilógicas que van a generar malestar. En cuanto al tema del nivel, pues las distorsiones cognitivas son automáticas o inmediatos, pero las creencias o las ideas irracionales son más profundos y hacen parte de creencias del ser humano. ¿Cómo funcionan las distorsiones de un pensamiento cotidiano? ¿No? Las distorsiones pues se presentan en cualquier momento de mi vida frente a alguna situación. Y en cuanto a las ideas centrales o irracionales, pues son las que sostienen emociones disfuncionales.
Otro elemento, es un ejemplo, nunca hago nada bien, nunca hago algo bien, es un elemento catastrófico, ¿no? Y generalización. Pero debo hacerlo todo perfecto o no valgo nada, es una exigencia absoluta, que es lo que llamamos una idea irracional, ¿no? La importancia del objetivo es aprender a detectarlas, cuestionarlas y reestructurarlas. Y en cuanto a las ideas racionales, también hay que detectarlas, depurarlas y reemplazarlas por ideas racionales. Pues ya alucinaciones o elementos psicóticos, pues requiere un apoyo psiquiátrico, ¿no? Para que la persona pues tome su medicación por esas alucinaciones, o pues habría que determinar a qué se deben esas alucinaciones, si se deben a un consumo de sustancias o por qué están surgiendo. Si una persona sigue con su pareja cuando sabe que es infiel, se debe porque se siente culpable, pues a veces hay apegos o dependencias emocionales. Y esto no necesariamente es sentimiento de culpa. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda que tengan? Que quieran que abordemos o hablemos. Recuerden que las distorsiones muchas veces reflejan elementos que apoyan o no ideas racionales o de formación profunda. Si cometo un error, todo se va a arruinar, ¿no? Distorsión cognitiva de esos pensamientos dicotómicos, ese catastrofismo. Por ejemplo, una idea irracional de fondo es debo ser perfecto para valer, ¿no? Pero es que en una persona o en un menor de edad que acaba de perder a alguien, no hay que reestructurarlo, ¿no? Y es que reestructurarlo no es cambiarlo. Reestructurarlo es verlo más flexible, ¿no? Más flexible ese pensamiento. Pero pues si un niño acaba de perder a un familiar, pues obviamente tiene un proceso de duelo igual que los seres humanos. Nosotros no vamos a cambiar cómo se siente la persona. Ojalá pudiéramos evitarle un dolor a la persona, pero pues uno de los elementos también es que la persona para sanar debe de abordar esos duelos, ¿no? Si no, pues obviamente va a continuar con ese malestar emocional. En un niño simplemente hay que hablarle con claridad sobre la muerte, ¿no? Aunque sea difícil para nosotros como adultos hablarle de la muerte de alguien a través, digamos, de pensamientos o de formas claras y específicas para que él entienda lo que es la muerte. Pero hay que tener cuidado porque pues los niños hay que saber cómo hablarle de acuerdo a la edad que tienen, ¿no? Que muchas veces puede generar una cantidad de preguntas y que el adulto debe estar preparado para responderlas, ¿no? Sí recomiendo que se le hable a un niño de forma clara sobre la vida, ¿no? Por ejemplo, nosotros no vamos a, para evitarle un sufrimiento, entonces el niño no va a ir al velorio. No deberíamos de hacer eso. Él tiene derecho a elaborar el duelo tanto como el adulto, ¿no? Que nosotros, ¿qué podemos evitar? Detalles innecesarios de la muerte de alguien. Por ejemplo, un suicidio. Evitar los detalles innecesarios, porque pues eso no va a generar ningún cambio frente a la realidad y es que la persona ya falleció. Una persona se puede reestructurar estando con una persona que la está dañando. Pues es que cuando una persona está viviendo situaciones traumáticas en relaciones de pareja, genera un condicionamiento, ese maltrato, ¿no? Entonces, a veces la persona incluso, pues, en el momento quisiera cambiar ciertos patrones, pero no puede porque de alguna forma, pues, la relación es violenta, ¿no? Y eso es un tipo de condicionamiento, el castigo. Si te portas mal, te pegan. ¿Cómo utilizamos este término de construir para las formas de pensamiento machista? Pues hoy en día la forma de pensamiento machista es a través de la educación, ¿no? Cuando nosotros empezamos a educar a las personas sobre los pensamientos, sobre las situaciones y sobre la realidad de por qué creemos esos pensamientos. Es una de las formas, esa información que hay.
¿Cómo hacer para valorarse una misma de recuperar la autoestima? Pues realmente nosotros requerimos siempre un apoyo psicológico, ¿no? Para que vea elementos que nosotros a veces no vemos. La edad de un niño pueden ir a un funeral que no quede como trauma, claro, ellos tienen derecho a expresar su dolor también, ¿no? Explicarle lo que es la muerte, que la persona pues falleció, no va a volver. Y pues obviamente este tema de los entierros ayuda a que la persona pues entienda dónde está esa persona, ¿no? Puedes explicarle que las relaciones de pareja no necesariamente implican que las personas van a quedarse toda la vida con su pareja, ¿no? A una niña se le puede hablar claro cuando hay un divorcio. Obviamente hay que evitar detalles innecesarios, ¿no? Pero explicarle por qué la persona deciden separarse y el por qué no van a volver. Que si a un niño se puede exponer a un entierro, es que no es exponerlo, ¿no? Es que ellos elaboren su duelo, explicarle lo que sucede. Nosotros que quisiéramos evitarle un sufrimiento, pero si le evitamos un sufrimiento, el niño empieza a generar conjeturas, ¿no? Y esas conjeturas es lo que le genera, pues, también dificultad para abordar esa información. Por ejemplo, cuando nosotros queremos evitarle al niño decirle que la persona, el papá o la mamá falleció, decimos, no, está en el cielo con Dios. Los niños realmente pueden creer que están en el cielo, ¿no? Que se fue volando la persona. Y estos elementos hay que hablarles claros a los niños, ¿no? Nosotros debemos de preparar también la forma como vamos a dar esa información a los niños, de acuerdo a la edad que tienen, ¿no? Que pues hay niños, por ejemplo, cuando son menores de 5 años, que no entienden bien la muerte como algo irreversible, pero más que todo a los 6 o 7 años ya empiezan a comprender la permanencia de la muerte, ¿no? Hay vínculos con el fallecido y es que si un niño tiene una relación cercana, del hecho de participar hay que ayudarle a procesar ese duelo, ¿no? Deseo del niño, es importante escuchar lo que él tenga que decir, ¿no? No forzarlo, digamos, ni excluirlo de la explicación que necesita. Y otro elemento importante en el niño es que, pues, digamos que muchas veces estas ideas sobre la muerte a ellos se les quedan fijas. Tenemos que aclararles esa información de una forma lo más clara y fácil que podamos explicar, ¿no? Hay una preparación emocional y también tenemos que decirle al niño que el hecho de que haya fallecido un familiar no significa que a ellos le va a pasar algo, ¿no? Es importante fortalecer los vínculos con las personas que están y pues obviamente explicarle lo que va a ver, cómo se comportan los adultos, que las personas lloran, ¿no? El apoyo disponible, que deben estar acompañados por alguien de confianza que le brinde seguridad. Que si debemos de incluirlos en los procesos de duelo, claro. Que es importante entender que la muerte es parte de la vida. Bien. Que nosotros debemos de evitar fantasías angustiantes cuando no le damos la información. Y es darle la información clara y concreta, ¿no? Y que también ellos tienen derecho a fomentarse un duelo saludable y por un duelo que no sea patologizado, ¿no? Si el niño dice que no quiere ir al entierro, pues si no lo pueden obligar, ¿no? Si, por ejemplo, los adultos están en un estado emocional muy desbordado y no pueden contenerlo, pues tampoco ahí se recomienda, ¿no? Si no se le ha explicado nada y exponerlo sin una preparación sobre la muerte, tampoco es adecuado, ¿no? Si tiene antecedentes de traumas no resueltos relacionados con pérdidas, tampoco es adecuado. ¿Y cómo preparamos a un niño, por ejemplo, de esa información? Pues explicándole con un lenguaje claro lo que es la muerte, ¿no? Cuando el cerebro deja de funcionar, cuando la persona ya no va a volver, cuando ya la persona no respira, no come, no siente, contarle qué pasa en un entierro, quiénes estarán, que las personas van a llorar, ¿no? Que es importante identificar que muchas veces hay personas que pueden llegar a estar tristes y otras personas
y validar las emociones. Y es permitirle preguntar, llorar. Si la persona no quiere hablar, también permitirle eso. Estamos hablando del duelo en un menor de edad. También es importante darle a esa persona esas opiniones, ¿no? Muchas veces pueden escribir una carta, llevar un dibujo, si desean elegir o no, cómo quieren despedirse, ¿no? Acompañarlo también en la ceremonia, pues es una parte importante. Alternativa si no va, pues ese ritual simbólico de casa, de las familias, ¿no? El hecho de encender una vela, hacer una carta, plantar algo, ver fotos, contar historias, hacer un álbum también, o un dibujo, conversar sobre lo que pasó en términos simples, pero también en términos reales, ¿no? Un niño puede asistir a un entierro, pues obviamente si lo han preparado, y pues se le brinda esa contención emocional, o si necesita un deseo, ¿no? O la edad que tenga también. No debemos de forzarlo o excluirlo sin explicarle el por qué. Puede ser dañino, puede estar presente, ¿no? Si una persona se culpa frente a situaciones, pues habría que abordar o identificar pues a qué situaciones se siente culpable y si hay o no una razón clara o real de esa culpabilidad. A veces la culpabilidad viene de forma exagerada, ¿no? Pero también la culpabilidad puede tener elementos claros y es que a veces la culpabilidad pues sí me está diciendo algo. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengan o que quieran hacer? El padre de mi nieta no tenía relación con ella, se suicidó y mi hija le dijo a su nena de 6 años que su padre falleció porque estaba enfermo. Pues pueden decirle que también la muerte, pues no necesariamente es por enfermedades físicas, ¿no? Hay enfermedades mentales que pueden ocasionar o pueden conllevar a una persona a la muerte, que de pronto más adelante ya le explicamos otra información, ¿no? También explicarle al menor que pues no tiene la culpa de la muerte del padre, ¿no? O de la madre. Digamos que el hecho que hayan tenido una discusión, ese puede ser un elemento que pues detonó en esa persona tomar una decisión, digamos, acelerada, pero no necesariamente es la causa de la muerte, ¿no? Es importante que el menor tenga claridad de que no es culpable, que nadie es culpable de la muerte de otra persona, que hay personas que batallan luchas emocionales completamente que nosotros no notamos, que de pronto podemos decir, no, realmente esta persona falleció o se suicidó porque yo le dije esto. Puede ser un detonante, pero no es la causa real, ¿no? No sabemos hace cuánto tiempo la persona tiene esos pensamientos de muerte. Y realmente, pues no podemos ser responsables y sería una falacia, una distorsión cognitiva, creer que nosotros vamos a controlar el comportamiento de otra persona. Podemos detectarlo, podemos acompañarle, pero nosotros no podemos evitar la decisión que toma alguien, ¿no? Le corresponde esa situación a la persona, que en algún momento nos vamos a descuidar y la persona se va a hacer daño, probablemente, pero no está en nuestro control, está en el control también de la propia autonomía que tienen las personas, ¿no? Que nosotros, ¿qué podemos hacer? Cuando una persona tiene pensamientos de muerte, llevarla a médico, llevarla a urgencias, buscar apoyo psicológico, buscar apoyo psiquiátrico, eso podemos hacer, pero eso no significa que por el hecho de ir, ya la persona se sanó o la persona no se sanó, ¿no? Es cuando nosotros vamos al médico por una enfermedad, nos mandan una medicación, pero pues esa medicación me puede caer bien o puede que no. No hay una garantía frente al éxito de la intervención tampoco.
pero sí hay una diferencia y es cuando nosotros pues también abordamos esto de manera, digamos, ética, ¿no? Teniendo en cuenta todos los protocolos que se requieren, teniendo en cuenta la forma de cómo abordar adecuadamente un paciente con una depresión o con pensamientos suicidas, ¿no? Tener en cuenta que requiere de un apoyo profesional. ¿Tienen alguna otra pregunta o alguna otra duda? Una situación que pasa mucho con el tema del suicidio, ya que tocamos este tema tan importante, que es una de las causas de muerte más altas a nivel mundial de las personas, y es que las personas que quedan, las familias, se culpabilizan por mucho tiempo por no haberse dado cuenta o por no haber evitado que eso sucediera. Y que esa culpabilización les impide abordar, elaborar, incluso disfrutar su vida, ¿no? Hay personas que por esa culpa también pierden la esperanza de vida, hay personas que por esa culpa dejan de disfrutar, que pueden generar también pensamientos de muerte, ¿no? Por el hecho que ya la persona pues se fue y no va a volver. Y es importante abordar la culpa porque una vez que inicia, sobre todo en temas de suicidio, las familias que quedan y sufren un gran malestar y a veces cuando se dan cuenta ya han pasado 10, 15 años, 8 años que se sienten culpables, ¿no? Culpables por una decisión que tomó la otra persona, que nosotros no somos perfectos, es verdad. Podemos haber tenido o influido en ese malestar, ¿no? Cuando nosotros no tenemos una relación familiar estable, un vínculo amoroso con nuestros hermanos, pues eso puede influir, pero la causa real de la muerte pues no va a ser eso. Muchas veces la persona tiene muchas causas que no conocemos y que es importante que tengamos en cuenta que pues esas causas no las conocemos, ¿no? Solo las conoce la persona. Explicándole claramente que la relación y el amor no depende de las familias, ¿no? Que el amor de los padres no va a cambiar por el hecho de tener una hermana. Esta parte es importante que se le aclare al niño, ¿no? Porque muchas veces, pues, si no es que tengan miedo a ser celosos, sino que obviamente perciben como una falta de amor, ¿no? O como que de pronto, pues, porque llega esta persona ya no me van a querer a mí. Y es explicarle que el hecho de tener una hermana no significa que se la va a dejar de querer, ¿no? Esta parte es importante, que le hablemos a los niños con claridad, que evitemos metáforas, porque escuché un caso de un niño que le dijeron que los papás estaban en el cielo y se tiraron de un edificio, se tiró de un edificio pensando que iba a volar y iba a llegar donde el papá. Estas metáforas en los niños saben que tienen imaginación. Evitemos. Evitemos hablar con metáforas. Tratemos de utilizar siempre un lenguaje claro, de comunicar la información. Hay información que en ese momento para la edad del niño no es relevante. Por ejemplo, el por qué murió alguien, ¿no? Podemos decirle que estaba enfermo de una enfermedad mental, que venía sufriendo hace mucho tiempo. Que el hecho que alguien se haya muerto no significa que esa persona se va a morir, ¿no? Que el niño se va a morir, por ejemplo. Importante ese vínculo familiar con los menores, ¿no? Sobre todo de las edades tempranas. Porque en la próxima clase vamos a ver cómo influyen las relaciones familiares en aquellos elementos o esquemas desde los elementos tempranos, ¿no? Ese miedo al abandono, ese miedo, por ejemplo, a que nadie me va a querer, a que nadie me va a proteger, que algo malo me va a pasar, ¿no? Y muchas veces hay raíces también de las relaciones que han tenido los padres con sus hijos. Las decisiones tenemos que entender los momentos para tomar una decisión, debemos de estar seguros del por qué, pues es beneficioso para mí, ¿no? Las decisiones son
cuestionamientos que nos hacemos y elementos para llevar a cabo una acción, que hay que identificar qué tan racional es esa decisión, si ayuda, me mejora mi situación o no. Y pues a partir de ahí es como nosotros abordamos esas decisiones que tomamos. Bueno, hasta acá queda la clase del día de hoy. Recuerden que nos vemos el lunes de 6:10 a 9:30 para todos los que están presentes el día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención y por su participación y nos vemos nuevamente el día lunes. Muchas gracias a todos.